Estás escuchando Growth Tactics con Gabriel Neumann. ¿Estás listo para este episodio donde un emprendedor como tú nos comparte su estrategia, táctica o herramienta para hacer crecer su negocio? Es momento de sumarse a la comunidad en gnb.mx/growth. Ya estás listo para escuchar otro Growth Tactics con nuestro host Gabriel Neumann. Una, dos y... Hola, bienvenidos a un podcast más de Growth Tactics. El día de hoy tenemos a Rodrigo Job. Rodrigo es un storyteller y nos ayuda a mucha gente a escribir libros y entre otras cosas que vamos a platicar ahorita. Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente. Qué bueno. Pues, Rodrigo, platícanos quién eres, qué haces y un poquito más de que algo que nadie sepa de ti. Mira, Si es que ahí se puede. yo soy Rodrigo Job, soy un storyteller. Me dedico profesionalmente a contar historias. Cuento historias de diferentes tipos, en diferentes aspectos, en diferentes formas. Le ayudo a la gente a escribir su libro, ayudo a gente a desarrollar el storytelling para negocios, storytelling para la vida misma, storytelling, incluso mucha gente lo utiliza como terapia para salir adelante, encontrar sus demonios, sus sombras, etcétera. Y es algo súper común, importante y que hemos dejado a un lado todos nosotros. Ok, ¿qué es eso de contar historias? Porque yo lo he escuchado por mucho tiempo y hay muchas cosas que por ahí vean y hay copywriters y copy del otro y empiezan a contar historias. ¿Qué es lo más importante que un emprendedor debe de saber a la hora de contar una historia? ¿Por qué es importante contar una historia como tal? Ahí te va. Hay muchas razones por las cuales hay que contar una historia, pero la más importante es la recordación. Nos han enseñado durante mucho tiempo a que cuando explicamos qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo desarrollamos todas nuestras actividades como empresarios, lo que hacemos es tirar un rollo y sobre todo explicar features and functions de lo que hacemos. Yo vendo tal producto con tales características, con tales especificaciones y el que lo quiera comprar, lo compra. El gran problema es que esos features and functions no los recordamos. Pero cuando tú metes toda esa información en una historia, en una narrativa, el cerebro está hecho específicamente, evolutivamente, para recordar historias. Y entonces vas a recordarte a alguien que te contó una historia por encima de alguien que te dijo los features and functions de algo específico. Un ejemplo muy claro es, estoy seguro que tú no sabes cuáles son las especificaciones de la televisión que compraste o del refrigerador que compraste, pero sí recuerdas cuándo lo compraste, cómo lo compraste, por qué lo compraste, cuándo fuiste a comprarlo, cómo te lo trajeron. Ese tipo de cosas son distintas y ese es el storytelling, la recordación. El cerebro está hecho para recordar historias y no para recordar datos. Bueno, y ahora sí platicando, ¿cuál es la historia que más te recuerdas a ti? ¿No? ¿Cuál es esa historia que tú más te recuerdas a la hora que compraste algo o que compraste un servicio? ¿Qué te llamó más la atención y por qué te llamó más la atención a ti? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando compré mi primer micrófono. El primer micrófono que yo compré era un micrófono específicamente que no sabía yo para qué lo iba a usar, pero sí sabía que me gustó mucho. Y es un micrófono que es justo el que estoy utilizando en este momento, que es un micrófono retro, Shure, y lo que más me gustó y me entusiasmó es que era una edición limitada de Shure, que era la edición 75 años del micrófono Shure 55. Ok. Entonces era un tema completamente retro y yo lo que ¿Eres quería era músico justo el o de Elvis. eres músico o enfusiasta en la parte de audio? Porque para que hagas el tema de retro y con Shure, tiene que ver o que eres músico o que sabes algo de audio por ahí. Soy locutor, estudié locución y doblaje. Ah, ok. A mis 40 y muchos años estudié la carrera de locución y doblaje porque pues, un día me quedé sin trabajo y no me iba a quedar yo en la casa sentado. Entonces, pues me metí a una escuela de locución y doblaje. Y ahí arrancó todo el mundo todo el De la proceso locución. de la locución. Excelente. Algo que nadie sepa de ti. Bueno, no sé si alguien sabía que habías estudiado locución en lo que haces o que te habías quedado sin trabajo. Algo más que no sé, que la gente no sepa, ¿no? Algo más, ahí te va esta. A veces uso calcetines de diferentes pares simplemente para que cuando cruce la pierna me acuerde que tengo que ser feliz. A veces se nos olvida y cuando cruzas la pierna te ríes y eso es un recordatorio. Ok, esa es una buena táctica para acordarnos a ser felices, ¿no? Al final de cuentas es lo más importante en esta vida. Y la De eso se salud. trata.
Y El la resto salud. no importa, exacto. Perfecto. ¿Qué estrategia o táctica has utilizado para hacer crecer tu negocio? No sé si sea como consultoría o sea un negocio fijo. ¿Qué estrategia o táctica has utilizado? Justo esa parte, cuando logré yo entender el concepto del el mundo del storytelling y lo empecé a aplicar, de verdad empecé yo a darme cuenta de la importancia de la diferencia que existe entre una situación y otra. Y eso me llevó a un nivel completamente distinto de los negocios, al menos de mi negocio. El concepto era, yo quería desarrollarme en el mundo de la locución y del doblaje y de la voz y del podcast como un punto importante. Y sí, claro, tenía yo mucho acercamiento, pero cuando yo empecé a utilizar o cuando empecé a darme cuenta del impacto storytelling, entonces me clavé directamente a estudiar sobre ello. Y entonces me volví yo un experto en el storytelling. Y no solo utilizo el storytelling para mis negocios, en donde yo pruebo todo lo que yo hago, lo pruebo en mi negocio para vender más, para marketear más, para ver si la gente se engancha, recuerda o hace cosas. Y después cuando mi laboratorio personal, que soy yo, mi negocio, funciona, entonces voy con empresas, con personas, con gente a explicarles la importancia del storytelling. Entonces, la herramienta más importante que utilizo es justo eso. Fue cuando cambié de ser un empresario, de ser un ejecutivo de negocios, a ser un storyteller. Ok, y en esos contados de historias, en dónde hoy en día es donde más estás publicando esas historias? En diferentes puntos. Primero, yo empecé a hacer el storytelling en el podcast y del mundo del podcast me di cuenta de la importancia de poder publicar, por ejemplo, un libro. Entonces, uno de mis libros, de mis podcasts, que se llama Me lo contó la noche, son cuentos oscuros tipo Edgar Allan Poe, tipo Lovecraft. Empezaron a generar, les empezó a ir muy bien y empezaron a gustar muchísimo. Y la gente me empezó a pedir dónde podían leerlos. Entonces, claro, lo recopilé y publiqué mi libro. Cuando vi el concepto de publicar un libro, entonces empecé a hacerlo al revés. ¿Por qué no escribir un libro y después narrarlo dentro de un podcast? Y entonces así hice otro podcast que se llama Avisen a Berlín. Es una novela de 21 episodios que cuenta una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo hubiera hecho al revés. Yo hubiera hecho primero el podcast y del podcast sacar el texto para mis libros. O sea, y de hecho, yo estoy trabajando en una idea de crear libros a través de podcast y cómo hacer toda la estrategia al revés. Porque para mí es muy difícil sentarme 1 hora o 2 horas al día a escribir, pero es muy fácil para mí agarrar la cámara, prenderla y hablar. Exactamente. Y lo importante es eso, que podamos entender cuáles son las habilidades intrínsecas de cada una de las personas. Hay gente que le cuesta mucho, que es muy abierta, como tú, que es muy abierta y tiene una facilidad de palabra. Y hay otras personas que tienen una capacidad más interiorizada. Entonces, cuando tú logras poder entender cuál es la capacidad más fuerte de una persona, entonces enfocas los esfuerzos a esas habilidades, a esos yo les llamo superpoderes, y esos superpoderes al storytelling. Y ahí es donde sale todo. Excelente. Te digo, luego platicamos de cómo podemos unir. Te digo, es un libro. Al final de cuentas, si tú tienes un podcast puedes grabar el audio de la cosa y sacar tu libro en 20 minutos. Claro, eso es un transcript y funciona perfecto, ¿sí? Perfecto. Ya me platicaste de la estrategia. Si solo pudieras trabajar 1 hora al día en tu negocio, ¿qué harías? Aparte de contar historias, ¿qué es lo que harías o dónde contarías esas historias para que tu negocio siga creciendo? Lo más importante de contar historias es tener una audiencia. Okay. A veces les llamamos, cuando somos empresarios, esa audiencia le llamamos clientes o prospectos. Y entonces lo más importante cuando tú creas una historia, cuando quieres comunicar algo, cuando quieres vender tu producto, cuando quieres hacer algo, generar ingresos o dinero, es enfocarte en ese cliente. Ahora ese cliente lo vamos a llamar audiencia. En el storytelling lo vamos a llamar audiencia. Y lo más importante es, o a mí lo que más me gusta, me encanta es contar esas historias a las personas. Lo complicado del podcast o de un libro es que cuentas esas historias a nadie, a un micrófono o a unas teclas de una computadora o a una pluma o al aire. Yo lo que haría es sentarme como un actor urbano a contar historias en la calle, a contarle a la gente sobre mis productos, sobre mis historias, sobre lo que pienso, sobre lo que imagino. Imaginar y crear historias es algo que yo haría
una hora sin mayor problema y que lo disfruto enormemente. Excelente. ¿Y qué consejo le darías a un emprendedor que está empezando, que quiere crecer su negocio? Aparte de contar historias, para que no volvamos a llegar a lo mismo y tratemos de llevar. ¿Qué le recomendarías que hiciera a esta persona? A ver, yo creo que para un empresario lo más importante, y al menos algo que me ha pasado a mí, que creo que es hacia donde queremos ir, ¿no? Las experiencias que hemos tenido y donde yo más me he equivocado es en neciar con las cosas que yo quiero hacer. Y los empresarios a veces somos así. Nos enfocamos exclusivamente en lo que yo sé hacer, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero vender, en lo que yo quiero meter, en el producto que quiero colocar. Y eso a veces no funciona porque viéndolo del otro lado no hay un mercado, no hay un cliente, no hay una audiencia. Patas con ellos. Entonces, el gran es no saber leer bien el mercado, no saber leer bien a la gente, no entender bien lo que necesitan. Entonces, hay que estar bien acechando las expectativas de los clientes, enfocándonos bien en lo que ellos están pidiéndonos y normalmente nos lo piden a gritos, nos dicen esto no es lo que quiero, esto es lo que necesito, pero como yo estoy tan clavado en lo que sé hacer y en lo que quiero vender, me olvido de eso. Y entonces, olvídense de cegarse al interior de su fábrica o de sus productos. Tienen que enfocarse hacia afuera, en lo que el cliente está pidiendo. Excelente. Bueno, una última pregunta que se me acaba de ocurrir y que voy a empezar a hacer todos los tiempos, en todos los podcasts, es ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando tenías 20 años? Regrésate el tiempo hace 20 años. ¿Y qué consejo te darías a ti mismo hace 20 años? Escúchate más a ti. Yo me diría escúchate a ti, porque a veces, a mí lo que me pasó fue irme con la finta de lo que es el trabajo normal, el trabajo común. Estuve trabajando yo 20 años en una oficina, detrás de un escritorio, haciendo talacha, cosas mecánicas, trabajo de oficina, que era muy bien pagado, no voy a decir que no, y eso resuelve muchos problemas. Pero después de este tiempo, te das cuenta de que no hiciste muchas cosas de las que tú querías hacer cuando eras niño. Cuando yo lo que más quería era jugar, yo lo que más quería era imaginar, crear, soñar, y ese tipo de cosas las abandoné. Divertirme, lo platicábamos ahorita, divertirme, yo lo que quería divertirme, y eso es justo lo que te va cortando un trabajo de oficina, un trabajo que no te gusta, no vayamos, porque ese es mi caso. Entonces, sí le diría a mi yo que no deje esas cosas que a ti te gustaban, que a mí me gustaban, porque el deber ser es lo que decía, seguir adelante con el trabajo de oficina, con el formarte en la fila a ese paycheck. Eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Si alguien más quisiera conocer más de tu trabajo, de ti, ¿dónde lo mandarías para que pueda estar en contacto contigo? Bueno, en la red, en azulchiclamino.com. Ok. En podcast, en Azul Chiclamino, o en Me lo contó la noche, o en Avisen a Berlín. Esos son 3 de mis podcasts. Tengo 5 podcasts, pero esos 3 creo que son mis trabajos más representativos, y Avisen a Berlín es mi mejor trabajo, creo yo. Es una historia fantástica. Excelente, pues al rato vamos a ponerlo en las notas del podcast, vamos a estar publicando esto, y pues muchísimas gracias por tu tiempo, Rodrigo, y estamos en contacto para ver cómo podemos comunicar mejor y contar mejores historias. Seguro que sí. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias por escuchar otro episodio de Growth Tactics. Únete a la comunidad de Growth Tactics hoy y ten acceso exclusivo a Gabriel Neumann y sus invitados. Ve a gnv.mx/growth y suscríbete para no volverte a perder una nueva táctica. Ayúdanos a que más emprendedores puedan aprender de esta táctica. Suscríbete, comenta y comparte este episodio. Si pones en acción esta táctica, comparte tus resultados y etiquétanos en Instagram en @NeumannG.